¿Quieres ganar el partido? ¿Quieres llevarte el título? Suscríbete a Gigantes. Actualidad, historia, Liga Endesa, competiciones FEB, básquet femenino, NBA, jugadores, leyendas, los mejores artículos y reportajes, el mejor baloncesto en la mejor revista. Suscríbete a Gigantes. Recibe en tu casa cada mes la revista. Entra en gigantes.com/tienda y aprovecha nuestras ofertas. Gigantes, el baloncesto en tus manos. Solo tiene 16 años. Entiendo que no se lo esperaba, pero creo que sería la mejor decisión para su carrera, créame. ¿Y los estudios? Es necesario que acabe la secundaria. Son las reglas del club. ¿Y si luego no le va bien en el baloncesto? Si quiere seguir estudiando, no tenemos impedimento. Lo importante es que siga entrenando. ¿Y qué puede prometernos? Que tendrá una oportunidad. Entiendo. Esto es El Reverso, conducido por Gonzalo Vázquez y Andrés Monge. Yo recuerdo que durante años, cuando era un chaval, me creí eso de que Einstein suspendió física y matemáticas cuando era un joven alumno de Zurich, o que Paul Tibbets, el piloto del Enola Gay que lanzó la bomba atómica, se acabó suicidando consciente de lo que había hecho. Eran cosas que leíamos por ahí o que alguien te las contaba y oye, creías que eran ciertas. A menudo damos por sentadas muchas cosas porque simplemente así nos las han contado. En el caso de Michael Jordan, diría que esto se multiplica hasta el absurdo. Jordan es el primer deportista corporación que ha dado la historia. Aun cuando estaba en activo, era una multinacional. Esto significa, sobre todas las cosas, el control de la narrativa, un control absoluto del relato sobre cualquier aspecto relativo a su figura. Si vemos una cita que dice: algunas personas quieren que algo ocurra, otras sueñan con que pasará y otras hacen que suceda, y vemos la frase bajo el efecto encuadre y abajo su nombre, se nos hace creer que la cita es suya, como otras tantas dignas, oye, de un pensador y no de los creativos de una multinacional detrás. Y si Jordan dice que no pasó el corte en secundaria porque su entrenador no supo ver su talento, tendemos a creer que así fue. Que un mal entrenador cometió el gravísimo error de dejarlo fuera de su equipo, con el riesgo, pongamos, de habernos perdido una carrera legendaria, una carrera sin igual. De hecho, este es con seguridad el mayor mito de toda su carrera. Algo así se cobra una víctima, aquel hombre, aplastado por una maquinaria que nunca le dio la oportunidad de explicarse, digo de forma pública y masiva, apoyado tal vez por alguien, de desmentir si aquello fue así, tal y como se ha contado, no de mil y una formas, sino de una sola, la versión de Michael Jordan. Sin embargo, la verdad documentada es clara. Jordan nunca fue cortado del equipo, simplemente no estaba listo para ascender al siguiente, y ese año de espera y trabajo lo preparó mejor que ninguna otra cosa para dar el salto que cambiaría el rumbo de su carrera. Con esto sería suficiente para poner fin a esta historia y pasar a la siguiente, pero no. Creemos que es bueno saber toda la verdad, aunque solo sea por hacer justicia a un hombre. Eso es lo que nos ha motivado esta vez. La verdad es que estremece pensar que el origen de todo esto se gestara cuando el joven, el mito, tenía tan solo 15 años. Algo así da prueba ya entonces del carácter del individuo. Pero una cosa es que él, a esa edad, sufriera aquello como una herida que reparar y otra que la maquinaria comercial comprara su versión y así la ofreciera al mundo, instalando en el imaginario colectivo, en la cultura popular, que Michael fue cortado, que fue despedido del equipo del colegio en favor de otro jugador, un cualquiera. Algo así es la semilla perfecta
para construir la leyenda del chico menospreciado que iba a cobrarse la ofensa para siempre, a desafiar desde entonces todas las expectativas y aquella primera barrera como la principal de todas, el pecado original. Cualquier miembro de mi generación recordará la cinta Can't Fly With Me, Ven a volar conmigo, una de aquellas cintas, obra del recién creado NBA Entertainment. Recordará que durante 3/4 de hora no podía despegar los ojos de la pantalla. Hay al principio de esa corta biografía 2 intervenciones que recordar, una simpática y otra no tanto. La primera es obra de su profesora Janice Hardy. Le dije que estudiara matemáticas porque ahí es donde está el dinero, y la mujer reía. Y la segunda, de un hombre llamado Fred Lynch, con cara de circunstancias, como quien reconoce un delito, decía lo siguiente: sí, yo fui el entrenador que no elegía a Michael para el equipo. Lo hice porque pensé que era lo mejor para él y para el programa de baloncesto. Él seguía creciendo, era un buen jugador, pero pensamos que no era lo suficientemente bueno para el equipo principal del colegio. Lo curioso es que este hombre jamás entrenó a Jordan, que no tuvo nada que ver con ninguna decisión que lo afectara, porque Fred Lynch ni siquiera formaba parte del colegio cuando Michael jugaba en secundaria. No sé si me explico. ¿Cómo es posible que un fulano inocente se prestara a poner su cara para atestiguar algo que él no hizo? ¿Cómo es posible algo así en el vídeo deportivo más vendido de la historia? La razón es sencilla. Michael necesitaba una presencia, una cara que justificara su historia. El director del documental, Dave Gavant, hizo lo posible por encontrar a su entrenador, y lo encontró. Pero aquel hombre no quiso saber nada si lo que se iba a contar era falso, y el guión ya estaba cerrado. Al director le iban a preguntar por esto. Años después, digo fuentes serias a las que no encajaba la historia, ¿y sabéis lo que dijo? Que no encontró al entrenador verdadero, sí a otro, Fred Lynch, que al momento de la grabación sí ocupaba un puesto en el colegio, entrenaba al equipo mayor. Años después, Lynch reconoció que quiso explicar a la dirección de la cinta que él no tuvo nada que ver, pero que no le hicieron caso. No sabemos si la productora soltó un puñado de dólares, sí que Lynch aceptó hacer de figurante y mentir. Un falso extra como responsable, tal y como se llegó a escribir, de la decisión más infame en la historia del baloncesto, descartar a Jordan para tu equipo. Lo que se viene a contar hoy aquí es la verdad de una mentira que aún en nuestros días sigue coleando como si nada. Que de la infinidad de cosas que contar y recordar de Jordan, esa, que no lo quisieron en el equipo principal de su instituto, está aceptada universalmente por el gran público. Vámonos hasta Wilmington, a finales de los 70. Una población virada al sur de la frontera entre las 2 Carolinas, entre el río Cape Fear y el Atlántico. En todo su anillo exterior, un pueblo viejo y tranquilo de casas sureñas, praderas y mecedoras vacías que el viento hace oscilar como fantasmas en los porches de madera. Los Jordan vivían en una de esas casas. Antes un partido rápido. Pero no ahora, tengo hambre. ¿Tienes miedo o qué? Uy, sí, estoy muerto de miedo. Para entonces Mike y su hermano Larry jugaban a diario, jugaban cada tarde en la canasta del jardín trasero, y el desenlace era siempre el mismo. Empleando esa expresión tan americana y vulgar, Larry pateaba el culo de Mike cuando y como quería. Eso es cierto. Y en la cinta es Larry quien lo dice. De hecho, cuando Larry lo cuenta, parece temer confesarlo. Jugábamos muchísimo, casi todos los días. Y yo le ganaba casi siempre. Michael se volvía loco cada vez que su hermano le ganaba. Michael decía que el día que pudiera ganarlo, podría ganar a cualquiera. Otro verso cuajado de épica, pero sabiendo lo que iba a ocurrir, ¿quién puede negarlo? Yo soy de los que cree que esa última barrera, más realista digamos, serían los Pistons, pero en fin, eso fue más tarde y aquí al menos se dice la verdad, que el jovencito Jordan perdía una y otra vez con su hermano, mucho más fuerte que él, y por 2 jugadores en el Instituto Laney del pueblo, y es normal que así fuera.
Luego por las noches le daba la tabarra a su hermano. No se puede contar y jugar a la vez. ¿Tú alucinas? Venga, chicos, apagad la luz. Son las 10:30. Oh. ¿Qué? ¿Por qué me llamas tirachinas? Déjame en paz. Solo dime por qué y me duermo. Te llamo así porque tiras el balón como si fuera una piedra. No lo dominas. ¿Qué dices? ¿Si hago lo mismo que tú? Estás demasiado tenso. Tienes que relajarte cuando lanzas. Y ahora dormir. Por eso, para cualquiera que hubiese visto las pruebas de selección que dirigía Clifton Herring en noviembre de 1978, no había ninguna evidencia, ni remota, de que allí estaba, por allí corría, el que iba a ser el mejor jugador del universo. Ni siquiera era Michael, todavía era Mike, un chavalillo escuálido, algo cabezón, al que llamaban cacahuete por la forma de su cabeza que de vez en cuando los mayores sacudían sin mayor respeto. Aunque seguía dándole al béisbol, Mike prefería ya el baloncesto. Era otro chiquillo, de segundo año, entre unos 50 chavales que ansiaban uno de los 15 puestos del primer equipo, el varsity, o uno de los 15 del segundo, el junior varsity. Mike no manejaba mal el balón. Corría bien, parecía espabilado, pero su tiro era únicamente correcto y su defensa, y lo diría, algo mediocre. A sus 15 años no llegaba al 1,80 y tampoco parecía que fuese a crecer más. De hecho, un asistente, Ron Cooley, ni siquiera lo recordaba de las pruebas el otoño anterior. Oye, ¿ese chico estaba aquí el año pasado? Debo ser yo, que no recuerdo a la mitad. Y sí, Mike era uno de ellos. Si Jordan destacaba en algo, era en su entrega, en sus ganas, un poco alocadas en aquel primer año, pero siempre se ponía delante en las filas de los ejercicios físicos, corriendo fuerte, sprintando como el que más cuando tocaba y al terminar, pidiendo correr todavía un poco más. Llegado el día, había que cerrar los dos equipos cuanto antes. El responsable final de aquella decisión, el técnico Herring, quería a esos chicos, digo quererlos de verdad porque los conocía a todos. Eso hacía su tarea un poco dura. Dura por los que tenía que mandar a casa, los que no iban a tener sitio. Les dedicaba tiempo los 7 días de la semana y los metía en su casa para ayudarles con los deberes, aunque a veces pensaba que se llegaban hasta allí a ponerse morados del pastel de boniato que hacía su mujer. Herring era un entrenador de pueblo, un instructor noble y sencillo, un hermano mayor para los chavales que empezaban a mirar a las chicas, el padre guay que no tenían. Y de vez en cuando les recordaba que él también había sido jugador. En un entrenamiento lo vieron encadenar 78 tiros libres. ¿Veis cómo es fácil? Trabajándolo un poco. Solo por hacerles de ejemplo, porque Herring nunca se daba ningún lustre. El día de montar los dos equipos de aquella selección de jugadores, Herring y sus ayudantes se reunieron en un pequeño despacho sin ventanas para comparar sus notas y discutir algún nombre. Pero la verdad, no había mucho que discutir. El equipo principal, el varsity, estaba casi cerrado antes de las pruebas. El año anterior, Herring los había llevado a playoffs con 2 escoltas junior que eran realmente buenos, Dave McGee y James Beatty. Ahora, tras el verano, venían más fuertes y eran incluso mejores. Para la plantilla del curso 1978-79 había un total de 10 seniors. Todos conocían de sobra el sistema que empleaba Herring. Mucha transición rápida y tiros seguros. Se lo había enseñado años atrás Earl Jackson a Herring y a su compañero entonces, Meadow Black Lemon, que algunos recordaréis como una leyenda de los Globetrotters. Lo que sí discutieron fue el único gran problema que tenía el equipo de Laney, la estatura. Iban muy cortos de tamaño, ningún jugador de los garantizados medía más de 1,90. Esa era la mayor prioridad. En aquella época era rarísimo que un sophomore, jugador de segundo año, llegara al equipo mayor. Y todos estuvieron de acuerdo en que había que hacer una excepción para remediar la falta de altura, subir a un chico que sí la tenía. Aún era temprano cuando salieron de la oficina con 2 listas escritas a mano, la del varsity y la del junior varsity. Estamparon las hojas en la puerta del gimnasio, como Naismith hizo 90 años antes con sus 13 reglas. Para los chicos, las listas abrían
3 mundos, los que formarían parte del equipo varsity, el de los mayores, el equipo oficial, los que entraban o seguían en el junior y los que no aparecían ni en una ni en otra, o sea, los cortados. A media mañana, una procesión de chavales se arremolinó frente a las listas. Escrutaban las hojas como si fueran inscripciones talladas en piedra. Yo creo que todos hemos pasado alguna vez por algo así, ya fueran aprobados o suspensos o el posible ingreso en un equipo. Lo normal es sentir nervios, mucha tensión, la alegría de ver tu nombre o la decepción por no verlo ni mirando varias veces. Eso hizo Michael con la lista del primer equipo. Su nombre estaba, claro que estaba, pero estaba en el segundo, no en el primero, y hasta llegó a pensar que se trataba de un error. Por si eso no fuera poco, lo que más pudo sufrir fue ver en la lista el nombre de Leroy Smith. Él sí había dado el salto y le dio igual la razón. Smith medía 2 metros. Michael volvió a casa y se encerró en su habitación, eso sí lo ha contado. Y lo que pudo llorar aquel día que lloró, solo lo sabe él. Cariño, no te desanimes. Parece mentira, pero aquel fue uno de los momentos más decisivos, venales y dramáticos en la vida de Jordan, no en su vida adolescente, cuando creemos que por cualquier cosa el mundo se nos viene encima, no, en su vida entera, hasta la tumba. De entonces a hoy, Jordan se iba a convertir en un coleccionista profesional de agravios, reales o imaginarios, como el combustible que lo hacía arder por dentro. No ver su nombre en aquella primera lista es algo que nunca olvidaría, y tampoco ver en su lugar a otro jugador, otro que no era él, ese tal Leroy Smith, que además era su amigo, su mejor amigo. Ese nombre iba a quedar grabado a fuego en los infiernos mentales de Jordan. Años después, tal vez siempre, cuando Jordan necesitaba energía en un entrenamiento duro, cuando le sobrevenía alguna vez la fatiga, cerraba los ojos y veía el nombre de Leroy Smith en la lista del primer equipo. Cuando se registraba en un hotel con seudónimo, usaba el nombre de Leroy Smith. Cuando dejó el baloncesto por el béisbol, defendió su decisión diciendo: es un deporte que todo el mundo debería tener la oportunidad de jugar, da igual si eres Michael Jordan o Leroy Smith. Cuando Nike lanzó una campaña viral en 2009, el protagonista fue Charlie Murphy, el hermano de Eddie Murphy, interpretando al ficticio Leroy Smith. El anuncio decía: después de ganar el último puesto del varsity por delante de Michael, él se convirtió en el mejor jugador de todos los tiempos. ¿Coincidencia? Nada, de eso nada. Y todo esto entre acordes, llamas de fuego, patadas de karate y motivadores ficticios. Así nació la figura de desgraciado que motivó a Michael Jordan. Aunque la única culpa de aquel tipo fuera ser alto, presentarse a las pruebas y aceptar la decisión de otro hombre. Ese hombre era Clifton Herring. Clifton Herring desapareció de la vida pública poco después de que Jordan se marchara para siempre. Yo soy el entrenador que cortó a Michael cuando era sophomore, lo iba a decir otra persona, pero así fue como el gran mito del corte quedó grabado para siempre en la historia del deporte. Más de 30 años después de lo ocurrido, un periodista, Thomas Lake, harto de encontrarse una y otra vez la misma historia, sin mayor matiz ni vuelta de hoja, historia que ocultaba un hombre, decidió que tenía que ver a aquel hombre. Hizo la maleta, se atavió con lo necesario, cogió el coche y se enchufó de corrido unas 6 horas hasta llegar a Wilmington. Era pleno verano, cuando su trabajo le abría la ocasión para una aventura así. Cuando llegó no sabía por dónde empezar. Tal vez por los alrededores, el vecindario cercano a donde Michael se había criado, casas a distancia regular, entre un calor implacable de finales de julio y vecinos que no sabían nada, hasta dar con alguno que sí. Perdone, señor. ¿Puedo ayudarle? Sí. Bueno. Ese primer testigo conocía a Herring, un ex compañero suyo de estudios de cuando jugaban en el mismo equipo de fútbol universitario. La última vez que lo vi estaba ahí, bajo ese roble, comiendo a solas. Llégate si quieres hasta Grace Street, al final de la calle, creo que vivía por allí. Eso hizo el periodista, y al llegar vio a unos chavales sentados en un banco frente a un supermercado.
Sí, dijo uno, de vez en cuando pasa por aquí. A veces se pone a lanzar una pelota imaginaria. Thomas no entendió muy bien la referencia. Cuando lo vemos marcharse, lo hace por allí, la calle 6, y luego desaparece. Yo buscaría por Red Cross. Hay una peluquería. Alguna vez lo hemos visto allí sentado. El barrio se llama Brooklyn. Es coger esa avenida y tirar hasta el final. Cuando Thomas Lake llegó hasta allí, vio la peluquería y a un hombre sentado frente al local. ¿Conoce a este hombre? Sí, todo el mundo aquí lo conoce. Lo estoy buscando. ¿Dónde puedo encontrarlo? El hombre sacudió la cabeza algo contrariado, como si no comprendiera que alguien lo buscase. Se ha dejado mucho, ¿sabe? Y luego pide dinero a todo el mundo. Yo solo le advierto. ¿Ve esa casa? Seguramente esté allí. Al otro lado de la calle, una vieja casa de madera, pintura blanca, en un porche a la sombra, un anciano con un vaso en la mano lo invitó a sentarse. El hombre bebía ginebra y Thomas declinó un trago antes de enseñarle la foto de quien buscaba. El anciano empezó a contarle cosas, recuerdos de sus lejanos días de Vietnam en la brigada de paracaidistas. Thomas escuchaba por cortesía, hasta insistirle en el tipo al que buscaba. Claro. Siempre va con prisa. Unos días puede ser amable y otros desagradable. Tengo el teléfono de su casera, la señora Bay. ¿Quiere que la llame? Sí, por favor. El periodista no sabía cuánto tiempo tendría que pasar en el pueblo, pero sintió que allí empezaba su aventura. Habló con la casera y se citó con ella para el día siguiente. El veterano del Vietnam le hizo de guía en el coche y Thomas lo agradeció porque, viendo el itinerario, un laberinto de calles y casas separadas e iguales, creyó que nunca habría sido capaz de llegar. Frente a un viejo caserón que se caía a pedazos, lo recibió la señora Bay, mayor y algo desconfiada, y un hombre que debía ser su marido, un tal Grady. «Está dentro, anda y ve a buscarlo», ordenó al marido. «¿Por qué lo busca? ¿Es usted policía?» «No, solo quiero saber cosas de cuando era entrenador». «Pues tendrá suerte si se acuerda de algo». El marido volvió a la puerta con una mala noticia. «No quiere salir». «¿Cómo que no quiere salir? ¿No le has dicho que aquí hay un hombre que quiera verlo?» «Venga conmigo». Thomas recordaría todo aquello como quien se adentra en un misterio, en algo esquivo y prohibido. El lamentable interior de la casa aumentaba esa sensación. Vieja, descolorida y desordenada, había latas y botellas de cerveza por el suelo y ventanas sin cristal. De hecho, desde dentro se veía el puente sobre el río. Un cartelón escrito a mano decía: «Llame antes de entrar». La mujer aporreó la puerta. «Cliff, anda, sal, aquí hay un hombre que quiere verte». Al primer rumor de una silla moviéndose en el suelo, la señora Bay dio media vuelta y los dejó solos. Clifton Herring salió entonces a la luz. Tendría unos 60 años, pero por su aspecto parecían muchos más. Thomas escribiría en sus notas. Era alto y flaco, con arrugas profundas en la frente y una barba blanca rala sobre unas mejillas amarillentas. Su ropa está desgastada. Extiendo la mano, pero él ladea el brazo y me da un toque suave con el lateral de su mano, un gesto extraño. «Dígame, ¿qué es lo que quiere?» Cuando el periodista más o menos le explicó su intención, no lo hizo directamente con el asunto principal. Temía una negativa del viejo por alguna herida del pasado. «Bueno, querría charlar con usted de baloncesto y sus tiempos como entrenador». Herring guardó silencio un momento, como si se lo pensara, y lo citó allí mismo para el día siguiente. «Si no le importa, mejor mañana. Ahora no me encuentro bien». Al día siguiente, Clifton Herring lucía un mejor aspecto. Vestía una camiseta blanca, pantalones color marrón y unos zapatos grises y limpios. Los dos hombres se subieron al coche de Thomas, un Chevy Impala, y empezaron a recorrer el condado con el aire acondicionado a tope. «¿Te importa si pongo algo de música?», le pidió el viejo entrenador, antes de subir él mismo el volumen. A los pocos minutos, Thomas Lake solo tenía claras dos cosas. Una entrevista convencional era casi imposible. Las primeras preguntas no parecían interesarle, solo ponía interés en la música que sonaba en el coche. En la 103.7, una emisora local, Tom Petty y los Heartbreakers entonaban «You Got Lucky». Unos minutos después, conducían hacia el este por Market Street, cuando Herring bajó la música y respondió a una pregunta que Thomas aún no había formulado. «Me destrozaron por algo que ni siquiera hice». «¿El qué?» «Eso de que yo corté a Jordan». «Entonces, usted no lo hizo. ¿Cortarle?» «Vamos a ver, cuando a ti te cortan del todo, te quedas fuera de cualquier equipo que estuviéramos haciendo. Cortar significa mandarte a tu casa para no volver.
Eso tuvimos que hacer con varios chavales, y si hago el recuento no me caben en las manos. Yo a Mike no lo corté, tan solo lo puse en el junior, ¿vale? Teníamos 2 equipos y yo lo coloqué en uno de ellos. Escúcheme bien, nadie lo apartó del deporte que lo hizo ser quien es. Thomas no dijo nada. Pensó que tal vez eso era todo, que en el fondo no habría más que rascar, podía dar media vuelta y largarse. Pero intuyó que había algo más, seguramente mucho más. Ahora le intrigaba aquel hombre extraño que malvivía en una ratonera y que parecía sufrir algún tipo de trastorno. ¿Han venido a buscarlo más veces? Sí, pero a todos los mandé al infierno. Supongo que necesitaban de un imbécil que por lo visto despreciara al joven Mike. Herring era pues un señalado, un maldito, uno de esos nombres condenados a la infamia. En realidad, allí empezó todo, la mañana de las 2 listas. Así fue como la suerte de Clifton Herring empezó a torcerse, hasta terminar apartado del deporte que había definido su vida. La historia de su éxito fugaz, que lo tuvo, es en cierto modo más sorprendente que la ascensión de Jordan, porque había un contraste muy acusado en sus orígenes, opuesto al ideal de esas epopeyas de jugadores de origen humilde y gloria inesperada. Jordan no era el chico negro urbano y problemático cuya vida cambia gracias al deporte. Jordan nació y creció en una buena familia. Su padre era supervisor en General Electric y su madre empleada de banco. Vivían en una buena casa y los hijos recibieron una buena educación. 5 generaciones de los Jordan han vivido y muerto en este bosque cerca de la carretera. Llevamos aquí desde la Guerra de Secesión. Algunos de estos árboles tienen más de 800 años. Sin el deporte, lo más probable es que Michael hubiera llegado a ser un empleado cualquiera de clase media, como lo fueron sus hermanos mayores. En cambio, Herring nació en una de las zonas más duras de Wilmington. Su madre lo tuvo con 17 años y no tuvo ninguna formación. Su padre los abandonó. Cuando su hermana fue madre con 13 años, varias generaciones de los Herring vivían bajo el mismo techo, que se caía a pedazos. Cuando un miembro de la familia caía enfermo, tenían que trasladarlo al Cherry Hospital de Goldsboro, a unos 140 kilómetros de allí. Ese hospital era el antiguo asilo para negros enfermos, que así se llamaba. La abuela de Herring estuvo ingresada allí, su madre también y su hermana, hasta que un doctor, uniendo la lógica de los puntos, llegó a la conclusión de que en la familia había un mal hereditario que no se podía evitar. La madre de Herring bastante tenía con sacar adelante a la familia a solas. Fue una buena madre que solo quería proteger lo poco que tenía y hacerlo, eso sí, a su manera. Una mañana, un agente de policía llamó a la puerta. Venía a entregarle una orden para una evaluación psiquiátrica. La mujer arrancó un tablón del suelo y por el lado de los clavos se lanzó a agredir a la policía. En comisaría solo sacaron en claro que la mujer tomaba una fuerte medicación y llevaba días sin hacerlo. El saldo de su cuenta bancaria ascendía a un total de $7. Años antes, Herring pudo escapar de este infierno fuera de Wilmington. Lo hizo gracias a una beca deportiva para estudiar en North Carolina Central, en Durham. Podía haber jugado al baloncesto, pero eligió el fútbol americano. En su último año, 1973, era el quarterback titular. El partido más importante de su vida lo jugó con las costillas rotas y aún así los Eagles ganaron el campeonato de su conferencia. Herring volvió a Wilmington con un título en educación física y además casado. Su mujer, Sarah, ya era profesora. Le había cosido el smoking azul que pudo llevar el día de su boda. Herring consiguió por fin un trabajo. Se hizo con la plaza de profesor en el Instituto New Hanover, donde le dieron el mando del equipo de baloncesto. El matrimonio tuvo una hija en 1977, a la que llamaron Frances. Cuando Sarah limpiaba la casa los sábados por la mañana, Herring se llevaba a la niña a casa de la abuela y también a pescar cangrejos en el río. Luego volvían a casa y soltaba los cangrejos por el suelo de la cocina solo para que la niña pegara gritos de alegría. La mujer, que acababa de fregar, miraba al hombre con el que se había casado y en silencio ponía el agua a hervir. Por aquellas fechas, Herring asumió el puesto de entrenador del equipo varsity, el mayor en el Instituto Delaney. El otro era el junior. Quitando esos ratos con la niña, Herring nunca marcó una frontera clara entre su vida profesional y personal, entre trabajo y ocio. Sus chavales eran sagrados, todos.
y de todos se podría contar algo que el técnico hacía con ellos. Por ejemplo, el delgadito Mike, hermano pequeño de Larry, al que Herring ya entrenaba. El técnico iba a su casa a jugar a las cartas, alguna vez a ayudarle con los deberes, a entrenarle todavía en el béisbol. Los Jordan lo invitaban los domingos a su iglesia y cosas así, cosas de un pueblo familiar. De hecho, Herring le hizo muchos favores al jovencito Jordan. Lo llevaba en su coche a hacer algunas compras y si no podía, le prestaba las llaves del Maverick para esos recados en un market de las afueras. Le abría el gimnasio por las mañanas y entrenaba con él. A las 6 de la mañana esperaba al chaval, que llegaba con su bolsa y en los inviernos con la cara pálida por el frío. Le enseñó a moverse y también a lanzar, le enseñó a colocarse al rebote y a emplear sus piernas para defender. Le enseñó todo lo que un entrenador puede enseñar a un chico como si fuera su hijo. Le hizo incluso el favor de pedirle que fuera más egoísta en los partidos porque conocía su espíritu combativo y porque sabía que llegado el momento era el mejor para poder ganar. Cuando un día supo lo mal que Jordan llevó aquel descarte, habló con él. El chico quería dejar el baloncesto y su entrenador lo tuvo que convencer para seguir. Incluso habló con su madre para asegurarse de que cumpliría su palabra. ¿Y qué posibilidades tiene? Tiene mucho talento. Tiene las condiciones para convertirse en un jugador profesional. Pero claro, si va a triunfar o no en el baloncesto, no puedo prometérselo. De esa conversación, Michael no hablaría jamás, porque de haberlo hecho, de haber contado la verdad, habrían salido a la luz algunos defectos que tenía entonces. Por ejemplo, su mano izquierda, cuándo y cómo pasar el balón, alguna selección de tiro y, en fin, los defectos normales para un chico de su edad. Prueba de que los tenía fue la pregunta que le hizo el primer hombre que se acercó a verlo teniendo conocimiento del circuito de ojeadores del estado. Era un cronista de una gacetilla local, un tal Gibbons. Herring se lo presentó al término de un partido y Michael le dijo: «Señor Gibbons, ¿podría decirme qué cosas de mi juego podría mejorar?». Dejarlo fuera del equipo de los mayores no fue un despiste y tampoco una mala decisión. Herring y sus asistentes sabían que si lo subían al equipo oficial sería suplente casi todo el año. Y en el banquillo no se mejora jugando, y en el junior podía jugar, crecer y mejorar. Y funcionó a la perfección. Junto a la mayoría de los sophomores como él, se transformó rápidamente en la estrella del equipo, justo el escenario que necesitaba. Escribe Halberstam en Playing for Keeps. Era tan bueno que los partidos del Junior Varsity empezaron a ganar popularidad. El equipo de los mayores se presentaba antes de tiempo solo para verlo jugar. Claro, cuando el otoño siguiente Michael llegó al equipo mayor, estaba listo para liderar. Herring lo apretaba, le dedicaba tiempo a él más que a nadie, pero tampoco le regalaba nada. Se quedaba con él tras los entrenamientos, jugaban juntos a la ruleta y Herring solía ganarle, así le bajaba algo los humos, pero solo con el propósito de que él se diera cuenta, y como sabía que Jordan odiaba perder, luego lo pillaba muy pronto entrenando a solas en ese mismo juego hasta que un día por fin le ganó, como había ganado a su hermano. Por encima de todo, Herring priorizó desarrollar al jovencito, no alimentar su propio afán de victorias antes de tiempo. Total, no iba a ser más que un año de espera, de trabajo, porque además lo necesitaba. La gran mentira del corte sugiere que Herring no era digno de entrenar a Jordan o que no supo apreciar el talento divino que tenía delante, pero la realidad cuenta otra historia. Herring lo había hecho muy bien antes de Jordan y siguió haciéndolo después. Había llegado a las semifinales de división en 1978 y 1979. Al año siguiente, con Jordan al frente del equipo como Jordan deseaba, le permitía todo, como anotar 51 de los 55 puntos del equipo en un partido.
pero ganó menos partidos que cuando no contaba con él y cayó de nuevo en semifinales. En su último año juntos, Herring dejó que Jordan cargara al equipo de nuevo. Ganaron 19 de los 22 partidos del curso, pero volvieron a caer en semifinales. En aquel último partido, Michael anotó 26 puntos, pero según una crónica del Wilmington Morning Star, tiró mal. Con 33 segundos de reloj, falló 2 tiros libres que les habrían puesto 4 puntos arriba. A la siguiente posesión, falló un tiro lejano, cometió una falta en ataque, la quinta, y los tiros libres resultantes dieron a New Hanover una ventaja definitiva. Michael nunca haría mención a esto. Herring, en cambio, lo normalizaba. No pasa nada, Mike. Has tenido un gran año y lo mejor está por venir. Los dos sabemos que vas a seguir mejorando cuando yo no esté. De hecho, cuando ya no estuvo, cuando Michael empezó a volar más alto y lejos del pueblo, Herring vivió su mejor temporada, metió al equipo por primera vez en el torneo estatal y en el estreno de los playoffs, ganando por 12 puntos a falta de 90 segundos, vació el banquillo para que los chavales, todos, incluido un pelirrojo que no había jugado un segundo en todo el año, pudieran contar que una vez jugaron los playoffs del estado de Carolina del Norte. Llegaron a semifinales hasta que Goldsboro puso fin a la aventura de un equipo modesto y Herring ya no pudo compaginar más su vida y los banquillos, y Herring se marchó a casa. Allí terminó la carrera del hombre que había enseñado a Michael los límites del tiempo y la edad, los primeros peldaños que tenía que ascender. En realidad, allí terminó no solo la carrera de un técnico, también la vida normal de un ciudadano y un hombre cuerdo. El mal que azotaba a su familia iba a despertar cuando menos lo esperaba. En verano, el director del instituto le pidió echar una mano en las pruebas de selección. Solo por su sentido del deber, Herring aceptó. Pero lo que los presentes acabaron viendo era inquietante. Los chavales lo escuchaban hablando solo. Murmuraba que la gente conspiraba contra él, que alguien lo perseguía, que abrían su correo y se llevaban las cartas. No prestaba atención a las pruebas. «Alguien me ha traicionado», gritaba de pronto. El resto de asistentes, sus antiguos amigos, asustados, lo invitaron a marcharse a casa. Desde entonces, su enfermedad solo fue a peor. En agosto de 1983, los administradores del instituto solicitaron que ingresara 2 semanas en el hospital New Hanover para una evaluación psiquiátrica. Aún quiso estar presente en las pruebas del equipo, pero después de un incidente en el despacho del director Kenneth McLaurin, incidente nunca relatado, fue suspendido y sustituido precisamente por Fred Lynch, el tipo que aparecía en Can't Fly With Me diciendo que había cortado a Jordan. Menos de 2 semanas después, su esposa y su hija se marcharon de casa. Sarah Herring siempre lo había querido, pero llegó un momento en que la convivencia se hizo imposible y todo se convertía en una discusión. Sarah suplicó a su marido que buscara ayuda profesional, pero él negaba que tuviera algún problema. De pronto se ponía a gritar que el vecino de enfrente lo espiaba, que alguien lo perseguía día y noche y que lo mejor era tapiar las ventanas. Una Navidad, Sarah llamó desesperada a Ron Coley, el hombre que había sido su ayudante. Herring se había enchufado una botella de vodka y estaba violento, fuera de control. Coley pasó allí toda la noche intentando tranquilizarlo, pero Herring ya no iba a tener solución. Por eso, su hija y su mujer lo abandonaron. Para entonces Mike ya era Michael Jordan. Había sido medallista olímpico, novato All-Star y máximo anotador de la NBA. Herring, en cambio, pasó de su importante papel en el deporte del pueblo a desempleado, de desempleado a impedido y de impedido a ser un riesgo para su propia vida. Mientras la fama de Jordan se expandía por todo el mundo, su antiguo entrenador se convertía en un enfermo maldito en su propio pueblo, en un homeless. Ahora lo veían vagando a deshoras por las carreteras y puentes, cruzando los sembrados de tabaco o escondiéndose en los matorrales, y nadie se hacía cargo. Vámonos a noviembre de 1994. Es posible que recordéis la ceremonia de retirada del número 23 por parte de los Bulls. Fue un evento grandioso en el nuevo United Center, que descubrió además la colosal estatua de bronce con la figura de Michael. A la cita fueron invitadas numerosas personalidades en la carrera de Jordan. Y sí, en esa lista
estaba su antiguo entrenador, Clifton Herring. Os voy a decir que Michael no tenía ya el menor contacto con su viejo maestro. No sabía nada de lo que entonces era su vida. La madre de Herring ya había muerto, víctima de un aneurisma. La hermana, que padecía el mismo mal familiar, había sido atacada varias veces. Pandillas que llevaban mal los brotes de una enferma y vagabunda, hasta que una noche recibió 2 disparos en el abdomen. La chica salvó la vida, pero ahora erraba por la ciudad con una bolsa de colostomía y se volvía violenta cuando la policía se le acercaba. Esa era la vida de Herring cuando llegó a casa la invitación. Por algún motivo, Michael quiso que estuviera presente en aquellos fastos a su nombre. Herring, por cierto, no quería ir, pero Collie le convenció. Vamos, es bonito, tienes que ir. Tú formas parte de ello, de la carrera del jugador más famoso del mundo. Si tú le enseñaste a dar sus primeros pasos. No sé, no quiero, porque en su foro interno temía alguna mención a lo que era una pesadilla. No, hombre, tú no le cortaste y no creo que vaya a decir algo así. Para entonces Herring tomaba diariamente su medicación y lo llevaba a algo mejor. El caso es que Collie logró convencerlo y hacerle de acompañante. La ceremonia comenzó, el pabellón a rebosar, la televisión emitiendo una gala gigantesca con Jordan y Ahmad Rashad en el centro de la pista. A los 5 minutos de empezar, Herring, en su asiento, vio sus temores cumplidos. Michael sacó a relucir un viejo agravio y el nombre del causante. I think the coach who cut me really did a good job in terms of making me realize that I need some more work. Well, now, the coach that did cut you, I guess it was 2 guys, and they're both with us tonight. Ladies and gentlemen, from Laney High School in Wilmington, North Carolina, Coach Clifton Herring and Coach Ron Coley. Please stand up and acknowledge the fact that you cut this man in high school. No hubo ni un solo entrenador al que yo no escuchara, dijo. Todos sabían más del juego que yo. Probablemente hoy sepa más del juego que yo, pero lo respeto porque se tomaron el tiempo de enseñarme. Esto se remonta hasta Clifton Herring, el primer tipo que me cortó. La cámara mostró entonces su rostro en el asiento, la figura de un hombre asustado, un murmullo creciente, el abucheo resultante ante 20.000 personas y millones de espectadores vía TNT. El abucheo a un hombre por un crimen imaginario. Yo personalmente siempre he pensado que algo tuvo que recorrer las temibles venas de Michael para añadir algo más. Lo hizo casi hora y media después, cuando Jordan dijo esto. But I respect them for taking the time to teach me the game of basketball. It goes all the way back to Clifton Herring, who was the first guy to ever cut me when I was in high school. But I think what people never knew, and I never had the opportunity to express, and my mother knew and my brothers and sisters knew, the next year he picked me up every day at 6 o'clock and took me to the gym to help me work on my abilities. Thank you, Coach Herring. He knew he made a mistake. He just tried to correct it. Pero creo que la gente nunca supo y nunca tuve la oportunidad de expresarlo, dijo. Al año siguiente, él me recogía todos los días a las 6 de la mañana y me llevaba al gimnasio para ayudarme a trabajar mis habilidades. Gracias, Coach Herring. Ahí sonaron aplausos antes de que Michael volviera a ser Michael y recordara que cortarlo había sido un error. Él sabía que había cometido un error, solo intentó corregirlo. Han pasado más de 3 décadas de aquella noche. Fue la última vez que Herring supo algo de Michael Jordan. Continúa más adelante. En una tarde de verano de 1992, en el estado de Maryland, al noreste de Estados Unidos, Richard Foster, al que todo el mundo conocía en la zona como Dickie, citó a su hijo Scott en un bar con la intención de cambiarle la vida. Para hojas del destino, acabaría sucediendo justamente lo contrario. Iba a ser Scott quien cambiase la suya.
Dickey era una figura tremendamente popular en el condado de Montgomery, no solo por la admiración que desprendía su trabajo, múltiplemente condecorado por su labor como segundo responsable del cuerpo de bomberos, ni siquiera por el talento natural que tenía para los deportes, en especial para el softball, ese derivado del béisbol que se le daba tan bien. Podría haber hecho carrera, pensaban algunos. Lo que de verdad marcaba la diferencia con él, con Dickey, era su carácter abierto, bromista, genuino. Dickey era puro carisma, un punto hipnótico en cada evento social y el centro de atención en cada fiesta entre amigos. Una buena parte de ellas, por cierto, celebradas en su propia casa, en el hogar de los Foster. De hecho, no fueron pocas las veces que en esas fiestas, celebradas en el jardín, entre baños en la piscina y una cantidad ingente de carne en la barbacoa familiar, los compañeros de su padre cogían por banda al joven Scott, sin escapatoria entonces, para contarle historietas de su padre en el trabajo. Algunas se podían contar y otras, digamos que no tanto, pero el pudor iba desapareciendo, como imaginamos, a medida que la cuenta de cervezas iba subiendo. Su padre, muy rápido iba a entender el joven Scott, era un tipo no solo querido, sino sobre todo un tipo admirado. La palabra de Dickey era, por resumir, casi sagrada por allí, y más aún ante su familia. Pero por si impusiera poco su sola presencia, aquella tarde, Dickey se llevó a un buen amigo para esa conversación con su hijo. El tipo entendía de deportes y sus entresijos como si se dedicara a ello, que no lo hacía, pero para el caso a Dickey no le importaba tanto su profesión como su conocimiento. El motivo de llevarle, pensaba, bien lo merecía, porque de allí solo podía salir una victoria. Scott, que tenía entonces 25 años, acudió muy puntual a la cita y antes de sentarse ya tenía la primera cerveza sobre la mesa. En el universo de los pequeños detalles, Dickey era por supuesto el rey. «¿Cómo estás, hijo?», le preguntó, por cortesía, antes de ir directamente al grano. «Verás, te he traído aquí porque me he enterado que estás pensando ese nuevo trabajo y...» Sí, me motiva mucho», le cortó Scott, que muy pronto vio por dónde iban a ir los tiros. Lo sé», continuó su padre, «pero en la vida, hijo, las decisiones importantes deben estar movidas por la seguridad. Y tengo dudas sobre que eso que te ofrecen la tenga». Pongámosle un poco de contexto a aquello. Scott se dedicaba a arbitrar. Pese a su juventud, ya decimos 25 años, se había ganado una muy buena reputación en la zona y su caché ya ascendía a unos $250 por encuentro dirigido en la primera división universitaria. Nada mal. Había comenzado hace no tanto, dirigiendo partidos de instituto, pero le iba bien, incluso muy bien, podría decirse. Con esa trayectoria, perpetuar su aventura por ese camino le iba a garantizar una vida tranquila, una vida aseada, en el fondo, el deseo de casi todo padre con su hijo. Pero el motivo del desencuentro que se avecinaba era que a Scott le habían ofrecido un trabajo, también como colegiado, en la Continental Basketball Association, una especie de campo de pruebas para la NBA. Un terreno por explorar, sin un horizonte estable, pero con el caramelo de fondo de la mejor liga del mundo. Un horizonte, ese último, dicho sea de paso, no precisamente sencillo de alcanzar. Llegar a la NBA, también siendo árbitro, era extremadamente difícil. Visto así, un panorama con la NBA como premio, aquello no sonaba del todo mal. Pero lejos de asombrarse con luces de fondo, a Dickey le quemaban sobre todo dos detalles. Uno, abandonar la estabilidad que su hijo ya tenía. Y dos, y sobre todo, el bolsillo. El salario en esa propuesta apenas rebasaba los $90 por encuentro. «Hijo, ahora te gusta lo que haces y cobras casi el triple de lo que te ofrecen, piénsalo bien». El sentido de su argumento estaba clarísimo. Dar un paso atrás, sin garantías de que luego hubiese un salto hacia adelante, aquello tenía riesgo. El futuro de su hijo podía estar en juego. Ya avanzada la conversación y en vista de que sus palabras no parecían ablandar el deseo de Scott, Dickey endureció su dialéctica y pasó al ataque. «La NBA es una fantasía, Scott. Llegar ahí es cosa de solo unos pocos. Te estás jugando mucho más de lo que crees. No todo el mundo puede ser Michael Jordan». Aquel mensaje detuvo el tiempo en aquella mesa. Aquellas dos palabras, Michael Jordan, ya bicampeón de la NBA con los Bulls, retumbaron unos segundos en la mente de Scott hasta soltarle a su padre la respuesta que cerraría por completo aquel intento de cambio de opinión y como consecuencia lo que daría rienda suelta a seguir aquella intuición de cambiar de aires. «Bueno, papá, puedo intentar ser el Michael Jordan de los árbitros». 33 años después de aquello, Scott Foster le reconocería a Jason Quick que dijo aquello de broma, que no pensaba en absoluto en ser un icono, que lo hizo solo por zafarse de la presión de su padre y seguir su instinto personal. Pero funcionó. Claro que al margen de la broma, si uno se pone a revisar ahora cifras, la disparatada idea de aquel joven árbitro de llegar a la élite de su profesión, podemos decir que salió más que bien. Existirían incluso motivos para defender alguna postura ciertamente incómoda sobre la magnitud de su carrera. Foster es el árbitro en activo con más partidos dirigidos en las finales de la NBA. También lo es, si consideramos los playoffs al completo. Entre sus homólogos, los veteranos y los nuevos, es un referente, tipo respetado al extremo. Sin embargo, basta un sondeo rápido fuera del cerradísimo círculo arbitral y la cosa cambia. Pero no un poco, la cosa cambia de forma radical.
Scott Foster es seguramente el colegiado que más controversias genera en la NBA actual. Podríamos extender el periodo 1, incluso 2 décadas, que lo seguiría siendo. Y esto podría simplemente deberse a sus lazos con Tim Donahue, ex colegiado que acabó en prisión por sus vínculos con escándalos de apuestas, pero fruncir el ceño ante Foster inunda en realidad cualquier otra esfera social. Jugadores, entrenadores, incluso aficionados tuercen por defecto el gesto con su figura. Es común tildarle de arrogante, de excesivamente imperativo, partidista, incluso cruel, con ciertas señalizaciones, castigando al débil, protegiendo al fuerte y hasta incitando la confrontación en lugar de apaciguarla. Más que un juez de orden, a menudo se le define como un agente del caos. No son pocos los jugadores, incluso estrellas, que han sufrido turbulencias en su trato con Foster. Ahí seguramente el caso más conocido sea el de Chris Paul, que cansado con el paso de los años no dudó en señalar públicamente que el árbitro tenía algo personal con él cada vez que le dirigía un encuentro. Por tramos, la verdad, parecía difícil incluso negarlo. Chris Paul had said something different, and maybe he's going to get tossed. There it is. Scott Foster says goodbye. And now Steph Curry grabs Chris Paul to hold him back from going back at Scott Foster. Yeah, it's personal. We had a situation some years ago, and it's personal. You know what I mean? Like, the league know, everybody know, it's been a meeting and all that, and yeah, so... Ahí reside una de las grandes paradojas del siempre complejo universo arbitral, una que con Foster directamente toca cumbre. Foster es tan respetado por la propia NBA como vilipendiado por todos los agentes externos vinculados a ella. Curioso, ¿no? Y su figura, de paso, representa mejor que ninguna otra el cada vez más amplio desacuerdo entre protagonistas, los jugadores, y regidores del juego, los colegiados, sobre el dominio de la autoridad en el deporte de élite. Porque la NBA ve cómo año tras año crecen las multas por comportamientos inadecuados hacia los colegiados. Es común, de hecho, que no solo el escenario de partido sea el punto de ruptura. En la época más viral de la historia, cualquier punto previo o posterior a un encuentro ejerce como elemento potencialmente inflamable para dudar de la moralidad de los árbitros y de toda su labor. Y dentro de toda esa polarización dominante, Foster es sin duda el rey, al igual que lo era Dickey, su padre, en cada fiesta. Cuando el espectáculo del baloncesto arranca y él está sobre la pista, el papel de potencial villano siempre tiene dueño. Me encantaría ser una mezcla entre Joe Crawford y de Dick Bavetta, llegaré a decir Foster alguna vez, aludiendo al prototipo de tipo duro del primero y la capacidad empática casi infinita que tenía el segundo. Aunque Scott nunca tardaba en asumir la tozuda realidad, pero me temo que eso no va a ser posible. Uno de los recuerdos más imborrables de adolescencia que tiene Tommy Foster, hermano menor de Scott, es observar a su hermano frente al espejo simulando que señalizaba decisiones de un partido. What the hell are you doing? Déjalo ya, rarito, le solía decir para nulo efecto de un Scott absorto en el papel. No paraba de gesticular, cambiaba la intensidad de silbato según las jugadas que practicaba sancionar. Parecía que estaba loco, resumía Tommy. Bueno, sé de jugadores que pagarían hoy día una muy buena suma por alguno de esos vídeos. Scott había comenzado a arbitrar ya en el instituto, en partidos de Tommy y David, sus hermanos menores, pero lo que inicialmente era anecdótico y en el fondo más por echar un cable al proceso formativo que por otra cosa, acabó conquistándole de verdad. Esa primera decisión que tomas y aciertas se vuelve por completo adictiva, iba a confesar años después. Lo haría, no cabe duda, porque con 18 años Scott ya había descubierto que aquello de arbitrar significaba para él algo más que una forma de ganar dinero con el que pagarse algún capricho. Quizás incluso hubiera algo de vocacional, porque otro recuerdo de niñez de Tommy es comprobar cómo su hermano se ponía serio entre juegos de calle cuando las cosas no seguían las reglas. Oye, que están para algo, ¿eh? Solía decirles no solo a sus hermanos, sino a todo el vecindario. Le resbalaba por completo que le llamasen aguafiestas, que lo hacían. Al poco de iniciar la universidad en su Maryland natal, pasó a ser habitual de los encuentros de baloncesto de los Terrapins. Pero seguramente el motivo resultaba el menos esperable de todos para cualquier joven de su edad. Scott iba a los partidos para ver a los colegiados, tal cual. Quería aprender de ellos, gestos, miradas, acercamientos a jugadores, gestionar entrenadores. Apuntaba en una libreta detalles, cual maníaco. Lenny Weirs y John Marot, legendarios árbitros de la ACC, habrían podido comprobar de haberse fijado como siempre había un chico, el mismo chico, cada partido en la grada que no les quitaba ojo, y no precisamente para recriminarles, sino con el propósito opuesto, imitarlos.
Solo cuando no había árbitros trabajando, es decir, los descansos o tiempos muertos, Scott prestaba atención a la pista, a su entorno. No era mucho tiempo, pero a decir verdad le sacó bastante provecho, porque así fue como conoció a Paula, a su esposa, por aquel entonces cheerleader en esos partidos. Scott Foster se obsesionó con el arbitraje, apostó por sí mismo, habiendo un camino de suelo más bajo pero techo superior al que seguía antes, y llegó a la élite. Pero como suele suceder, una vez allí aquello era distinto, muy distinto a lo que imaginaba. Porque el arbitraje no era solo arbitraje, sino, parafraseando a Gasset, había que sumarle toda su circunstancia, que era en realidad la mayoría. Scott lo comenzaría a comprobar muy pronto. De hecho, cuando en su segunda temporada dejaría de ser un anónimo, y sería ya para siempre. A mediados de abril de 1996, aquel joven árbitro dirigiría su primer partido televisado para todo Estados Unidos. Era un Suns-Lakers en Los Ángeles, un duelo de altos vuelos. Pues bien, aquella noche, un intento de canasta de Magic Johnson buscando el contacto rival en su drive no fue señalado con falta personal por Foster, que estaba a apenas 3 metros de la acción. Magic estalló en ira, dirigiéndose hacia Foster y llegando a chocar con su pecho con el colegiado, desplazándole levemente. La reacción de Foster fue inmediata: expulsión. And here come the Lakers again. KJ had to go there. A shot clock was not reset on the block. Magic thought he was fouled there. Technical foul, and now he just bumped the official, and he's gone. Here's the play. Magic thought he was fouled, voiced his displeasure, and there's the bump. That is referee Scott Foster. Magic estaba fuera del partido, el pabellón ardía, incluso Jack Nicholson, fiel a su primera fila y tan teatral como siempre, se levantaba y hacía el gesto de estrangulamiento con sus 2 manos. La jugada estaría automáticamente en todos los informativos, fueran o no deportivos. Scott Foster jamás volvería a ser un anónimo, y sucedería del peor modo posible. Fue como si hubiera asesinado a Kennedy, recordaría al mismo tiempo después. Una cosa muy bestia. Un día no me conocía a nadie y al siguiente estaban hablando de mí, y no precisamente bien, en la CNN y Sports News. Iba a contar. Si de verdad pretendía pasar desapercibido, aquella noche de abril del 96 acabó con cualquier esperanza. Foster ha reconocido, prácticamente durante toda su carrera, que el ruido asociado a su profesión no le molesta demasiado. Las críticas, las presiones, las controversias. Parece que tampoco, o más bien se ha acostumbrado. Para Monty McCutchen, jefe del departamento arbitral, Scott es cada año uno de los mejores colegiados de la liga. Así lo revelan los informes internos al finalizar cada campaña, donde sus puntuaciones se sitúan siempre en la élite. Pero de nuevo, ¿de dónde procede entonces esa distorsión, ese contraste tan salvaje entre visiones sobre su figura? El propio Foster iba a ofrecer en su día los que considera 3 puntos clave. El primero, sus conversaciones privadas con el anteriormente citado Donahue, durante un tramo de 7 meses en el que se demostró que éste estaba involucrado en una trama de apuestas y facilitaba información confidencial. Hubo 134 llamadas entre ambos. O lo que es lo mismo, hablaban por teléfono 2 de cada 3 días. Desde un plano general, la controversia sobre su conocimiento e implicación en aquellos turbios asuntos estaba más que servida. El segundo, las repetidas fricciones en el trato con Chris Paul. No solo un jugador, sino uno con alta influencia entre sus homólogos, involucrado con jerarquía en el sindicato durante muchos años, y que repetidamente ha denunciado que Foster no ejercía su trabajo de forma objetiva. Con el colegiado en pista, Paul llegó a perder 13 partidos consecutivos en los playoffs dentro de un contexto de turbulenta relación nacida años atrás. Y 3, y vinculado con el punto anterior, el efecto llamada que han tenido las encuestas anónimas que anualmente realiza la propia NBA a jugadores, entrenadores y ejecutivos. Esto sucede en cada escenario vital. Cuanto más hablas de algo, más lo normalizas, más lo integras en lo cotidiano y socialmente aceptado. Aquí también sucedía. En esas encuestas los jugadores han considerado recurrentemente a Foster como uno de los peores árbitros de la liga, de los más difíciles de lidiar. En realidad, solo Tony Brothers, otro representante de élite de la controversia, aguanta la comparación con la ojeriza de los jugadores hacia Scott. Ese mensaje, repetido durante muchos años, acabaría calando. Pero ¿qué tal entonces si revisamos esas fuentes principales de masiva controversia? Si vamos poquito más allá. Bueno, vamos a intentarlo. Vamos a ir por partes. Antes de que entrase en prisión por su implicación con un escándalo de apuestas a gran escala, Tim Donahue y Scott Foster eran buenos amigos. Como hermanos, llegaría a reconocer el propio Foster. Su relación trascendía por completo el ámbito profesional.
En el año 2003, Tim llegaría a pedirle a Scott que fuera el padrino de su hija Molly. Foster aceptó con gusto. Poco después sucedería al contrario, con Donahue siendo padrino de Kyle, del hijo mayor de Scott Foster. Esa relación, como comprobamos más que cercana, se cortaría de raíz en el año 2007, horas antes de que Donahue supiera que iba a ser detenido. Iba a llamar a Scott para contarle que no iba a poder jugar al golf con él aquel fin de semana por causa mayor. Los acontecimientos con Donahue lanzaron a primera plana, aunque de forma indirecta, también a Foster, con el que tenía un profundo trato personal. La investigación confirmó 134 llamadas entre ambos durante un periodo en el que Donahue establecía también contacto con sus conspiradores en la trama. Un buen número de las llamadas no se prolongaba durante más de 2 minutos. Otras tantas tenían lugar poco antes o poco después de partidos NBA y otra significativa cifra tenía lugar en un breve lapso de tiempo con respecto a otras comunicaciones de Donahue con personal involucrado en el fraude. Aquello, susceptible de delito, por supuesto iba a ser investigado. En agosto de 2007, el FBI contactaría directamente con Foster para interrogarle. Donahue, que acabaría confesando sus cargos, iba a negar siempre cualquier involucración de Scott en aquellos turbios negocios. Pero la pregunta clave seguía en el aire. ¿Y tantas llamadas entonces? ¿A qué se debían? En paralelo al trabajo federal, la NBA iba a abrir otra investigación con respecto a la pulcritud del estamento arbitral, buscando posibles lazos con los que atar posibles corrupciones. El encargado de ponerse al mando fue Lawrence Pedovitz, con experiencia en estas lides y que tras 14 meses de trabajo de campo, acabaría realizando un extensísimo informe de 133 páginas con todo tipo de detalles sobre los contactos entre colegiados y externos a la liga en cualquier nivel. Su informe confirmaba el volumen de llamadas entre Foster y Donahue, extendiéndolo hasta las 170 en un tramo de año y medio. Pero del mismo modo no pudo llegar a conclusión alguna sobre el vínculo de Foster con la trama. Entre 2006 y 2008, el modo habitual de comunicación entre todos los colegiados era justamente ese, las llamadas cortas. Y se constataba también un altísimo volumen de contactos, por decirlo coloquialmente rutinarios, entre colegiados totalmente ajenos a la trama. El informe de Pedovitz acabaría confirmando que no había indicio alguno para dudar de la integridad de Foster con respecto a ese asunto. Su imagen pública, no obstante, había quedado ya manchada de por vida. Ser cercano a Donahue lo haría por completo inevitable. Nunca negué ser amigo suyo, contaría Foster después, porque lo era. Éramos amigos, pero no tenía ni idea de qué pasaba con esos temas y cuando arrestaron a Tim me sentí muy dolido. Fue un punto delicado en mi vida porque perdí a un amigo y me sentí engañado. Donahue pisaría la cárcel, pero Foster sufriría su particular condena en libertad. ¿Qué hay del segundo punto clave del conflicto entre Paul y Foster, con múltiples consecuencias a posteriori en la consideración pública del colegiado? En primer lugar, aquí es preciso recordar que todo arranca, y de forma no poco absurda, a finales de abril de 2015, durante el quinto encuentro de la serie de primera ronda que medía los Clippers, entonces equipo del base, una gran estrella de la liga, contra los Spurs. Los tejanos ganarían aquel partido, pero el arbitraje dejaría claramente descontentos a los angelinos, especialmente a un Paul que, aún hirviendo, no dejaba de darle vueltas a la técnica que le habían señalado en el último cuarto, aunque el ejecutor de la misma fuese otro, en ese caso Josh Steven. En la zona del parking, cuando el grupo de colegiados encabezado por el entonces director de árbitros Don Baden se encaminaba a marcharse del pabellón, Paul se percató de la situación y se acercó al vehículo en el que se encontraban, pero no lo haría de forma discreta. De la mano tenía a su hijo, de 5 años. Lo que haría Chris sería quedar separado entre el coche y la salida, de espaldas, además al vehículo. Baden alertó rápidamente a un miembro de seguridad para que interviniese, pero la discusión de Paul con este tampoco aplacó la situación. No lo hizo, de hecho fue al contrario, lo ralentizó todo aún más. Al volante de aquel vehículo que trataba de salir estaba Scott Foster, que cansado de esperar, hubo un momento en el que tocó el claxon, asustando al niño y enfervorizando aún más a Paul, que tras cruzar una mirada desafiante con el conductor, finalmente se apartaría abriendo paso. Pero aquello no iba a quedar ahí, por supuesto. A la mañana siguiente, Foster recibiría notificaciones de la propia liga sobre una investigación abierta por su comportamiento hacia uno de los jugadores al terminar el encuentro. Era Paul. Scott no entendía absolutamente nada, y aunque el estudio sobre lo ocurrido se resolvería sin consecuencias, la situación iba a dejar cicatriz. Paul, preso del rencor, marcaría con cruz, una cruz gigante, al colegiado, hasta el punto de que la NBA llegó a concertar a nivel privado una reunión la campaña siguiente entre los implicados. En la misma estarían también el padre del jugador, el técnico de los Clippers, Doc Rivers, y un ex colegiado como Bob Delaney, que había pasado a trabajar para la liga e intentó ejercer como mediador. Buena suerte, Bob.
Lejos de reducir diferencias, la cosa iba a empeorar, porque uno no cedía y el otro no entendía. Los dos, tozudos como ellos solos, no reculaban. Y así los episodios entre jugador y árbitro se sucedieron durante los siguientes años, una y otra vez, sin freno, hasta un punto de no retorno. Por un lado, Paul era alérgico a ceder en su cruzada. Por el otro, Foster asumía que no tenía nada por lo que bajar la cabeza. El duelo de gallos no iba a conocer fin. La NBA llegaría a limitar daños, redistribuyendo incluso las oportunidades de coincidir de ambos. Y para muestra solo un ejemplo, durante el curso 2023-2024, en el que el base militó en Golden State Warriors, Paul sería arbitrado por Foster solo una vez. La circunstancia se repetiría por costumbre desde el último estallido en 2018, estando Paul entonces en los Rockets con el fin de reducir potenciales incendios entre las partes. A decir verdad, los conflictos entre árbitros y jugadores no eran precisamente nuevos, son casi tan antiguos como el propio juego. Clyde Drexler no se podía ni ver con Jake O'Donnell, al que directamente ni saludaba por cortesía antes de los partidos. Scottie Pippen denunciaría una persecución deportiva de Hugh Hollins en un tramo largo de su carrera, y Tim Duncan llegaría a revelar que en una ocasión Joey Crawford le propuso resolver sus problemas en la calle, a puñetazos. Llegaría a definir bien el asunto el excolegiado Bill Spooner cuando resumió la problemática señalando que cada época simplemente encontraba su colegiado perfecto al que odiar, pero que paradójicamente los más vilipendiados siempre formaban parte de la alta esfera de la liga, es decir, eran colegiados que arbitraban partidos importantes por teóricamente contar con más nivel que la media. El caso de Scott, según Spooner, no era distinto. Quisiera o no, Foster tenía que asumir que era un villano, era lo que le tocaba. La época actual, para colmo, donde la diferencia entre rival y enemigo se nubla y la frontera entre el otro y la amenaza se acerca, no hace más que ensalzar la grieta entre las partes. El colegiado, hoy más que nunca, parece destinado al rol de antagonista, y puede que incluso aceptarlo sea, en el fondo, una constatación más de su derrota. Scott Foster sabe perfectamente quién es, pero sobre todo conoce mejor que ninguna otra cosa de dónde viene. Por eso hay recuerdos que tumban cualquier postura, incluso la prefabricada de hormigón de uno de los colegiados más famosos del mundo. Contaría Quick que antes de que comenzase la campaña 2023-2024, la NBA realizó su tradicional encuentro anual de árbitros en Brooklyn. La ceremonia, la parte más formal del evento, se distinguió como cada año a los colegiados que dirigieron encuentros de las últimas finales, la cima de su profesión. El detalle para todos ellos es común, es la entrega de una chaqueta blanca, tan elegante como conmemorativa del hito en cuestión, algo que viene a significar para el gremio casi lo mismo que una inclusión en el Salón de la Fama para los jugadores o técnicos. Foster recibió en aquel acto su 16ª chaqueta. No era nada habitual en él, pero tras contener la entereza como pudo durante aquella gala, al terminar, ya en su habitación de hotel, rompió a llorar, y el motivo era tan simple como atronador. Le inundó la mente el recuerdo de su primera chaqueta blanca, la de 2008. Revivió aquellas finales entre Celtics y Lakers, recordó aquel hito, aquel primer gran hito, y volver a casa, volver a Maryland, abrir la puerta del hogar en el que había crecido y entregarle aquella flamante chaqueta blanca a Dickie, a su padre, como símbolo del triunfo y la excelencia, pero también de la constancia, de la fortaleza para superar momentos complicados. Esto es también tuyo, papá, porque no lo habría conseguido sin ti, le iba a decir entonces, haciendo gala seguramente de una fuerza interna inhumana para no resquebrajarse. Dickie, el hombre que intentó convencer a su hijo de que no tomara ese camino, el padre que buscaba proteger la seguridad de su hijo, comenzaría a enfundarse aquella chaqueta blanca casi en cada ocasión que tuviera. Era salir de casa y ponerse la chaqueta. Puro orgullo sobre lo logrado por su hijo. Pero aquel recuerdo, lúcido y real, como si volviera a experimentarlo en primera persona, debía guardarse muy bien en su memoria, porque en la de su padre, por desgracia, ya no podría. Porque antes de que Scott recibiera aquella 16ª chaqueta blanca, Dickie ya había sido diagnosticado con demencia. Dickie estaba dejando de ser él. Solo unos meses después, en mayo del pasado año, en concreto tras arbitrar el estreno de la segunda ronda de playoffs entre Celtics y Cavs, Foster recibiría una llamada fatal. Su padre, Dickie, había fallecido. Y tras la aparente entereza inicial, fruto primero de la falta de conciencia y después de la negación propia del trauma, antes de coger el vuelo para volver a casa, Scott volvió a derrumbarse.
Era imposible no hacerlo, porque avisar a los excompañeros de trabajo de su padre o a sus múltiples amigos, ya procedieran del softball o del condado, era recibir un golpe en el estómago de esos que dejan sin respiración, porque cada llamada suponía un recuerdo devuelto de la vida de su padre y cada uno de ellos agujereaba por completo el alma. Scott pensaba estar listo para cuando aquel momento llegase. Al final, la enfermedad de su padre había servido tiempo para asimilar lo que venía, pero entre teoría y práctica siempre existen diferencias. Y cuando afecta a sentimientos de pérdida, no existe preparación posible. El mazazo te pone de rodillas, sin excepción. Lo que sí tenía claro que debía hacer era no faltar a su puesto de trabajo al día siguiente. Pero no por él, sino por Dickie, por su padre. Se habría molestado mucho si no hubiese ido, porque él no falló ni un solo día en lo suyo, confesaría Scott. Así que instantes antes de que el himno estadounidense sonase en Oklahoma, previo al Thunder Mavs que le tocaba arbitrar, Foster miró al cielo del pabellón y añadió el recuerdo de su padre al que ya tenía de su madre, fallecida en 2016, como rutina previa antes del inicio del partido. Temió entonces, y reconocería después, hundirse en directo ante millones de personas. Las emociones eran demasiado fuertes y estaban demasiado recientes, pero entonces, y justo a tiempo, le vino a la mente al rescate una de las más sonadas lecciones que le dio su padre. La de siempre, en cualquier contexto, encontrar el valor del presente, ser consciente del momento y valorarlo de forma adecuada como impulso para continuar en el camino, sean cuales sean las dificultades. Ojos cerrados, un segundo de silencio mental, una respiración profunda y al abrir de nuevo la visión al mundo, silbato en boca, Scott Foster se vio ahí, en un pabellón NBA abarrotado, listo para arbitrar un duelo de eliminatorias entre dos de los mejores equipos del mundo, y supo, o más bien recordó, que lo había logrado. Que el mayor orgullo que le había dado a su padre en vida era demostrarle y contracorriente que tenía razón, y que perseguir su instinto, por loco que pareciera entonces, también tenía sentido. Aquella conversación de bar, más de 3 décadas atrás, seguía viva, y no acabaría el tiempo de honrar su memoria. Porque no hay héroes sin villanos, ni villanos sin héroes. Hay incluso quienes piensan que ambos pueden confundirse fruto de la perspectiva, la que cambia los colores de un cristal según los ojos del que lo mire. Scott Foster es un villano. O puede que en el fondo no lo sea tanto. Desde luego es juicio personal resolverlo, pero también de interés no quedarse atrapado en la superficie y tratar de entenderlo. Officiating, I think it's awful some of the things I've seen about the officiating, and Scott Foster in particular. I've known Scott Foster for 30 years. He's a great official. He's done a great job in these playoffs. We've had him a lot of times. The ridiculous scrutiny that's being thrown out there is terrible, unfair and unjust and stupid. Thomas, el periodista, se revolvía en su asiento del coche con los recuerdos, ahora sí, duros y vívidos, de aquel hombre envejecido. Entonces le dijo, en aquel trayecto sin destino, ¿crees que Michael aprecia todo lo que hiciste por él como entrenador? No lo sé, y tampoco creo que sepa nada de mí. Supongo que pensará que sigo aquí en el pueblo, con mi paga de jubilado y eso, que su entrenador de secundaria sigue con su vida y ya está. ¿Para qué preocuparse? Lo cierto es que Herring no se ganaba la vida, no tenía ningún sustento ni vivía como un jubilado. A finales de los años 90, el Estado emitió un pago único de $40.000 como enfermo permanente. Un día lo vieron llegar al banco con una bolsa al hombro para sacar todo aquel dinero en efectivo. A base de insistir, una mañana lo consiguió. Aquí tienes tu dinero, viejo loco. Herring empezó a comprar cosas en la farmacia y también un coche que no podía asegurar. Regaló billetes a vecinos y jóvenes del barrio y a las 6 semanas se quedó sin un centavo. En adelante iba a recibir regularmente pequeños cheques de la Seguridad Social que solo daban para el alquiler de una habitación. Su enfermedad se había agravado y Herring era un inquilino insoportable. Daba portazos en mitad de la noche, dejaba caer ladrillos en el suelo del baño, llenaba los cubos de basura con agua, atascaba con patatas crudas la trituradora de basuras, quemaba la comida en la calle y allá donde llegaba, los caseros lo echaban a patadas. Más pronto que tarde, Herring volvió a vivir en la calle. Así hasta que un día, el marido de la señora Bay, aquel Grady que antes citamos, un sargento retirado del ejército y antiguo seguidor del equipo de instituto, lo vio en un estado tan lamentable que decidió hacer algo.
Grady tenía una casa de madera de los años 40 que se caía a trozos. Decidió meterlo allí porque no había vecinos y no importaban los destrozos que causara. Grady se hizo cargo de los cheques que recibía y para evitar que los fundiera enseguida le daba a Herring $60 cada 2 días. Aquí tienes la medicación. Escúchame, es casi más importante que la comida. Thomas, el periodista, volvió la carga mientras detenía el coche cerca de la playa de Riceville con el Atlántico llenando el horizonte. ¿Por qué se marcharon, tu hija y tu mujer? Supongo que por mí, pero no sé, ¿no echas de menos a tu hija? La recuerdo de niña, era maravillosa, qué buenos tiempos, y un día llegas a casa y ya no está, ni ella ni Sara. ¿Y qué hiciste entonces?, preguntó. Pensé que habrían vuelto al área de Durham, Rayleigh y por ahí. Fui 2 o 3 veces a buscarlas, pero no las encontré. No sé nada de ellas. Tiempo después, Thomas sí lo consiguió encontrar a su hija. Frances vivía en Rayleigh, a unos 200 kilómetros de su padre. Para entonces era la doctora Frances Yarborough, subdirectora en la Oficina de Desarrollo Profesional del Profesorado en North Carolina Central, la misma universidad donde sus padres se conocieron. Era un buen cargo, ¿eh? La hija contó al periodista que tenía buenos recuerdos de su padre, hasta que su padre enfermó. Le escribía cartas de vez en cuando, pero nunca lo llamó. Total, Herring tampoco tenía teléfono. Thomas mantuvo una conversación con ella. ¿No llegas un día a casa y te encuentras que tu esposa y tu hija se han ido así como así? ¿Has ido alguna vez a verle? Él tampoco a mí. En realidad, sí había ido. Alguna vez al menos. Herring fue a su graduación. Y luego, invitado a su boda, no se presentó. El hombre alegó que le habían robado el traje. La última vez que se vieron fue en 2005 por el funeral de Sara, su esposa, muerte súbita a los 52 años, causa desconocida. En el funeral, la chica cuenta que se le acercó en la fila de las condolencias. ¿Sabes quién soy? Lo sabía, pero a punto estuvo la chica de derrumbarse porque no lo reconocía. Lo habría golpeado allí mismo al verlo así, porque ese era el motivo de todo lo ocurrido. A Herring se le había diagnosticado el mismo mal que a su madre, esquizofrenia paranoide. No nos fuimos de casa por su enfermedad, sino porque no la aceptaba, no quería tratarse. Eso mismo le preguntó ahora Thomas en el coche, parados frente a la playa. Yo no tengo eso, pero los médicos dicen que sí, mienten. Hacía muchos años que a Herring no lo veía un psiquiatra. Entonces, ¿no tomas ninguna medicación?, preguntó el periodista. No. Lo que sí tomaba era licor de Malta a diario y más de lo que soporta un cuerpo, y cigarrillos Newport uno detrás de otro. De vuelta pidió al periodista que parase en un súper y que por favor le comprara una botella de King Cobra. Thomas no sabía qué hacer, pero aceptó. Herring no quería salir del coche porque sentía vergüenza de su aspecto de pordiosero. Luego el periodista lo invitó a comer y no le sorprendió que pidiera a la camarera bailar con él ni recoger las sobras en una bolsa. Llévame a casa. En el Salón de la Fama de Springfield, cuando esas leyendas celebran su ingreso en el mausoleo de los mejores, hemos visto todo tipo de discursos, pero todos tienen una base común, el agradecimiento a quienes lo merecen. Sin embargo, puede que el más singular, el más distinto, a ratos el menos emocional, el más feroz, como cuando jugaba, pudo ser el de Jordan en 2009, un 11 de septiembre, para más señas. Lo que debía ser un desfile de agradecimientos parecía en realidad un ajuste de cuentas. Michael rió, lloró, bromeó y vengó, sobre todo vengar, recordar una y mil veces más cada agravio que alimentó su carrera. Recordó que Buzz Peterson fue injustamente elegido jugador del año del instituto por delante de él, que Dean Smith no le permitió salir en la portada de Sports Illustrated siendo freshman, que Jerry Reinsdorf tardó demasiado en dejarlo volver a jugar tras la lesión en el pie, que Doug Collins intentó impedirle jugar en verano para evitar riesgos, que Pat Riley no dejaba que sus amigos Ewing y Oakley salieran con él porque tenían que ser enemigos, que Jerry Krause decía que las organizaciones, no los jugadores, ganan campeonatos, que Tex Winter insistía en que no hay un yo en la victoria y Michael que claro que lo hay y que ese yo era él. Que Brian Russell
dijo poder defenderlo y tuvo que ser castigado por ello, en aquella última acción del sexto anillo. Hasta el auditorio, que tan bien conocía la feroz mentalidad del tipo, no podía creer que Michael llevara aquello tan lejos. Aún a esas alturas del tiempo, con todos los reconocimientos posibles en la escala más alta de la mitología del deporte, Jordan era una máquina alimentada por el desprecio. Y quienes lo despreciaron merecían eso mismo, una descarga eléctrica no en sus casas viéndolo por la tele, sino allí mismo, presentes en cuerpo y alma, que para eso habían sido invitados por él. Y entonces llegó el turno del Leroy Smith. Durante más de 30 años, también a él la historia del famoso corte lo había perseguido por todo el mundo. Al menos con él sí tenía relación. Smith hizo carrera en la industria de la promoción deportiva. Jordan se arrancó una vez más. And then there's Leroy Smith. Now you guys think that's a myth. Leroy Smith was a guy, when I got cut, he made the team on the varsity team. And he's here tonight. He's still the same 6'7" guy. He's not any bigger. Probably his game is about the same. Leroy Smith era el chico cuando me cortaron. Él sí logró entrar en el varsity y está aquí esta noche. Sigue siendo el mismo tipo de 2 metros, no es más alto y su juego seguramente sigue igual. Hubo risas, pero él empezó todo este proceso porque cuando él entró al equipo y yo no, yo quise demostrar no solo al Leroy Smith, no solo a mí mismo, sino al entrenador que lo eligió por encima de mí, que había cometido un error. But he started the whole process with me because when he made the team and I didn't, I wanted to prove not just to Leroy Smith, not just to myself, but to the coach who actually picked Leroy over me. I wanted to make sure you understood you made a mistake, dude. El plano enchufó entonces al Leroy Smith, la sonrisa de quien tiene que tragar, atrapado como tantos otros entre lealtades a Jordan, mientras su antiguo compañero, su mejor amigo en la escuela, identificaba la herencia del entrenador que los formó como un fatídico error. Obviamente Herring esa noche no estaba allí. De hecho, de haberse presentado, no lo habrían dejado ni entrar. No lo vio por televisión porque no tenía y no escuchó a Jordan mencionarlo una vez más. Herring vivía a oscuras en un establo más que una casa, a la que solo acudía a dormir cuando estaba cansado de dar vueltas a solas por sembrados, carreteras y desmontes. Ya hemos dicho que la madre de Herring murió, que su esposa también, y también iba a perder la vida su hermana a los 47 años por un cáncer de pulmón. Esa hermana, la que fue madre con 13 años, dejó una niña, ahora una mujer. Se llamaba Katie Herring. Katie no se convirtió en ejecutiva de medios como Leroy Smith, ni en el mejor atleta del siglo XX como Michael Jordan, ni en doctora en liderazgo educativo como su hija France. Katie fue la persona que se haría cargo de Herring todos los años de su vida. Le lavaba la ropa, le llevaba comida, comprobaba que su medicación estaba al día y, en fin, esas cosas. En realidad, cada vez que abría la puerta, solo quería asegurarse de que su tío siguiera vivo. Katie, por cierto, era camarera en un Fridays. Cuando Thomas por la noche volvía al hostal donde paraba, se ponía a escribir, ordenaba a prisa sus notas para no perder el hilo, a veces llamaba a algún colega o al servicio de documentación. Le daban las tantas, esperando con ansiedad la cita del día siguiente, buscaba en la red viejas crónicas locales intentando encontrar el motivo. Lo tenía, pero no le parecía suficiente para algo así, y cuando se acostaba se preguntaba una y otra vez por qué, cómo era posible que Michael no reconociera todo lo que aquel hombre enfermo había hecho por él. Le daba un vuelco el corazón cuando encontraba un elogio de Herring por aquella época, uno más y ya había perdido la cuenta. El Star News recogía: sinceramente no sé qué más deciros sobre él. Es el mejor jugador que he visto pasar por aquí desde 1968, cuando New Hanover ganó el campeonato del estado. En mi opinión, Jordan es un All-American de instituto. No hay palabras suficientes para describir lo que hace. No creo que nadie pueda defenderlo en un 1 contra 1. Creo que va a ser grandioso.
Una noche encontró una vieja nota escrita en la prensa local. El firmante, un periodista llamado Brick Oettinger, relataba la victoria de Laney sobre Easton Wayne en febrero de 1980. El tipo escribía casi emocionado: Jordan estuvo fabuloso. Es sensacional. Cuando lo ves jugar te preguntas, ¿cómo puede ser que este chico no entrara en el equipo el año pasado? Ese tal Oettinger fue una de las centenares de fuentes que Roland Lassenby, autor de la última gran biografía del mito, tuvo a bien consultar para su copiosa obra de 2014. Oettinger le aseguró que esa noche habló con sus amigos y dijo: el entrenador tuvo que ser un imbécil, postura que mantuvo en el boletín interno que redactaba para la Atlantic Coast Conference. Esas notas, aquellas crónicas sobre añadir, se leían en la casa de los Jordan. Hay que imaginar el inmenso goce con que Michael lo hacía en la soledad de su habitación. Unas pocas páginas después, el autor se hacía eco de unas palabras de Kenny Gattison, uno de los muchos rivales que tuvo Michael en aquellos días. Gattison jugaba para New Hanover, equipo que, como tantos otros del área, fue testigo del salto dado por Jordan en un año. A juicio de Gattison, el verdadero legado de Herring era exactamente la carrera de Jordan, y haberlo excluido del equipo titular en su segundo año fue una de las muchas decisiones acertadas que como instructor tomó en beneficio de él. Así es tal vez lo que el mundo seguía esperando del mito, no un simple gracias de corrido cada 10 o 12 años, sino la prueba veraz, extendida y detallada de lo que aquel hombre pudo hacer por él cuando Jordan estaba a punto de nacer. Pero Michael seguiría siendo Michael, que es como decir, vengar cada ofensa recibida hasta el final de sus días. Y más aún con aquel pecado original y cualquier cosa y persona que quedaran cerca. Por ejemplo, a Michael no le bastó con que aquel tipo, Fred Lynch, pusiera la cara para justificar su versión. Esto escribe Máximo Tobías en su biografía del mito, El Rey del Juego. Para vengar una afrenta no basta con quedar por encima. Michael debe quedar a una altura desde la que no se pueda vislumbrar al otro y no hablar nunca del tema sin señalar la penitencia eterna del transgresor. Sí, Lynch trabaja ahora para mí. Lo hace en mis campus de juego. Siempre le encargo las tareas más desagradables. Esto diría Jordan 20 años después de lo ocurrido y sin que aquel hombre tuviera ni voz ni voto en las dos listas. La última tarde, Thomas Lake, el periodista, invitó a Herring a un Pizza Hut y después lo llevó a casa, al final del pueblo. Sabía que ese rato era el último. Thomas recuerda bien ese atardecer, casi 40 grados, el zumbido de las cigarras por todas partes y una última ocurrencia de su entrevistado. «Bebamos una cerveza allí, ¿te parece?» A la sombra de un viejo roble había una larga mesa de picnic y 3 o 4 mendigos que solían merodear por allí. Thomas y Herring se acercaron y ocuparon un extremo de la mesa. Uno de los mendigos, un tipo sin apenas dientes, lo reconoció enseguida. «Hombre, si está aquí el entrenador, ¿eh? Sabéis quién es, ¿no? Ese es el tipo que no quiso a Jordan en su equipo». Eso es mentira, eso es lo que todos siguen contando, y no es verdad. Además, con esta mano que veis, escribí lo mejor que pude mi carta de recomendación a la Universidad de Carolina del Norte. ¿Cómo? A Thomas le cambió el gesto. Sí, eso hice. Una noche, con todo el cuidado del mundo. La escribí como si ofreciera a mi hija. ¿Y sabes qué? La tuvieron en cuenta. Vino entonces un tipo... Gurditch, se llamaba así, Bill Gurditch. Aún lo recuerdo. Era el ayudante de Dean Smith. A Michael lo iban a empezar a querer muchos más, pero cuando Michael vio entrar al gimnasio en su traje azul al mismísimo Dean Smith, ya solo quería jugar allí. Por eso la escribí. Porque era lo mejor para él. Me alegré mucho. Ahí empezó todo. ¿Y crees que te lo agradecieron? El viejo se encogió de hombros.
A Thomas le temblaban las manos. Ahora sí, tenía todo lo que buscaba. Nunca estuvo más convencido de una inmensa mentira y la crueldad de haber convertido a un hombre en una presencia instrumental no humana para fortalecer el relato que Jordan hizo siempre de sí mismo. Allí a su lado estaba el primer antagonista simbólico en la mitología de Michael Jordan. Supo que al despedirse no volvería a ver a aquel hombre. Esa noche condujo durante horas hasta su domicilio en Atlanta, mientras la historia le martilleaba la cabeza, una historia fatalmente contada. En diciembre de 2019, Clifton Herring murió allí donde Thomas lo había dejado. Murió cuando se ultimaba la grabación de ese baño de masas llamado The Last Dance. No hubo homenajes por su muerte y muchos de los titulares que corrieron por la red cometían el mismo pecado de siempre, el recuerdo de una especie de crimen. Herring murió a solas en su ratonera, consumido por la enfermedad y la pobreza. Murió a un paseo en coche de donde habían transcurrido los mejores años de su vida, años compartidos también con un jovencito al que trató como a todos los demás y al que también dio un trato especial, personal, íntimo, de instructor y de padre. Un jovencito al que por enseñar solo pidió esperar. Esto es El Reverso, conducido por Gonzalo Vázquez y Andrés Monge. Recordad, suscribíos a Gigantes y por nuestra parte, desearos a todos una feliz Navidad. Gracias.